La bigamia, un término que se refiere al acto de contraer matrimonio con una persona mientras aún se está legalmente casado con otra, plantea complejas cuestiones legales y éticas en diversas jurisdicciones. En el estado de Florida, conocido por su sistema legal completo y sofisticado, la bigamia se trata con seriedad dentro del contexto de las leyes matrimoniales. En este análisis exhaustivo, se explorarán las implicaciones legales de la bigamia en Florida, incluyendo su definición, consecuencias legales, requisitos probatorios y consideraciones más amplias para la sociedad. Definición y contexto legal. En Florida, la bigamia se considera un delito, y se aborda en el capítulo 826 del Código de Florida, específicamente en la sección 826.01. Esta sección establece que cualquier persona que contraiga matrimonio con otra persona mientras sigue casada con alguien más, comete el delito de bigamia. La ley es clara en su definición, y aborda el acto mismo de contraer un segundo matrimonio sin que se haya finalizado legalmente el primero. Consecuencias legales. La bigamia en Florida conlleva serias consecuencias legales. Si una persona es declarada culpable de bigamia, se le considera responsable de un delito grave de tercer grado, según lo establecido en el Estatuto Penal de Florida. Las penas por un delito grave de tercer grado pueden incluir multas sustanciales y hasta 5 años de prisión. Además de las sanciones penales, la bigamia puede tener implicaciones en otras áreas del derecho, como el derecho de familia. En el contexto de las leyes matrimoniales y de familia, la bigamia puede tener un impacto significativo en la validez de los matrimonios subsiguientes. Un matrimonio celebrado mientras una de las partes aún está legalmente casada con otra persona puede ser considerado nulo y sin efecto. Esto puede afectar los derechos y obligaciones legales de las partes involucradas, incluyendo la propiedad marital, el mantenimiento conyugal, alimentos, y la distribución de bienes en caso de un divorcio. Requisitos probatorios. La acusación y condena por bigamia en Florida requiere una presentación sólida de pruebas. Para demostrar la bigamia, la Fiscalía debe establecer que la persona acusada contrajo un segundo matrimonio mientras aún estaba legalmente casada. La evidencia directa, como los registros de matrimonio, los certificados de matrimonio y los documentos legales relevantes, puede ser esencial para establecer el hecho del segundo matrimonio. Además, los testimonios de testigos presenciales y las pruebas circunstanciales también pueden desempeñar un papel crucial en el proceso de pruebas. Consideraciones sociales y éticas. La bigamia, además de sus implicaciones legales, también plantea consideraciones sociales y éticas. La práctica de la bigamia puede causar daño emocional y financiero a las partes involucradas y a las familias afectadas. La confianza, un pilar fundamental en cualquier relación matrimonial, se ve gravemente afectada por la bigamia, lo que puede tener un impacto duradero en la vida de las personas afectadas. Además, la bigamia puede generar conflictos legales y disputas complicadas en casos de divorcio y distribución de bienes. La determinación de la validez de los matrimonios y la asignación de derechos y obligaciones puede volverse un proceso legalmente complejo y emocionalmente agotador. Conclusión. En Florida, la bigamia es tratada como un delito penal y tiene importantes implicaciones legales y sociales. La ley de Florida define claramente la bigamia y establece sanciones penales significativas para aquellos que la cometen. Además de las consecuencias legales, la bigamia puede afectar profundamente a las partes involucradas y a sus familias, socavando la confianza y dando lugar a disputas legales complejas. Un entendimiento completo de la definición legal y las implicaciones de la bigamia es esencial para aquellos que navegan por el sistema legal y el panorama de las relaciones matrimoniales en Florida.